Ajira siempre creyó que su vida era normal, de esas que la gente describe como estables, aunque por dentro muchas cosas ya no hacían sentido. Aquella mañana empezó como cualquiera. Ella llevaba a Kwasi al aeropuerto para otro viaje de trabajo, uno de tantos que él decía que eran importantes para mantener la posición que tenía en la empresa. Kenzo, su hijo de 6 años, iba en el asiento trasero, mirando por la ventana con ese silencio atento que siempre lo caracterizaba. Nada daba señales de que ese día iba a partir su vida en dos. Pero cuando Kwasi desapareció por las puertas de vidrio del terminal y Ajira regresó al auto, Kenzo la tomó del brazo con fuerza inusual y sin levantar la voz, le pidió que no volvieran a casa. No fue un pedido infantil ni un capricho repentino. Fue un aviso cargado de miedo, uno que una madre reconoce de inmediato, aunque no entienda nada. Ajira no era de imaginar tragedias, pero había algo en la forma en que Kenzo mantuvo los ojos fijos en ella, como si estuviera esperando que algo explotara si no actuaban rápido. Él contó, temblando, que escuchó a su padre hablando con 2 hombres desconocidos la noche anterior, diciendo que todo tenía que salir hoy. Esas palabras quedaron dando vueltas en la cabeza de Ajira, misturadas con memorias que ella normalizó durante años, llamadas que Kwasi atendía a escondidas, viajes repentinos que no coincidían con su agenda oficial, horas desaparecidos sin explicación. Por primera vez, ella no descartó la intuición de su hijo. Al volante, con el corazón apretado, tomó la decisión que cambiaría todo. No volver directamente a la casa en Buckhead. Estacionó en una calle cercana, con Kenzo abrazando sus rodillas en el asiento trasero, y se quedó observando a distancia, intentando convencerse de que era exageración, hasta que un carro desconocido se detuvo frente a su puerta y 2 hombres bajaron como si ya supieran exactamente a qué habían venido. Desde el auto, Ajira observó a los hombres abrir las verjas sin dudar, como si hubieran estado allí antes. Uno de ellos llevaba guantes a pesar del calor, y el otro sacó algo del bolsillo que ella solo entendió después. Una llave. La puerta de entrada se abrió sin resistencia, como si la casa los estuviera esperando. En ese instante, todo lo que Kenzo había dicho dejó de parecer una confusión de niño. Ajira sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima, y apenas alcanzó a decirle al hijo que se bajara del asiento y se escondiera en el piso del carro. Pasaron algunos segundos que parecieron interminables, y entonces un brillo naranja apareció dentro de la casa. El fuego comenzó pequeño, casi tímido, pero se expandió rápido, con una intención clara que no dejaba margen para dudas. Aquello no era un accidente. El humo empezó a salir por las ventanas, y Ajira solo pudo pensar en una cosa. Si hubieran estado allí dentro, habrían muerto dormidos. Era exactamente lo que los hombres habían planeado. Con el corazón golpeando en el pecho, ella tomó el celular, sin saber si llamaba a la policía, si huía, si lloraba o si hacía todo al mismo tiempo. Pero antes de juntar pensamientos, llegó una notificación. Era un mensaje de Kwasi. Él decía que acababa de aterrizar, que esperaba que ella y Kenzo ya estuvieran en casa y durmiendo bien. Fue esa frase la que terminó de encajar todas las piezas. Kwasi no solo había permitido aquello, había organizado todo. Ese mensaje, enviado con la tranquilidad de alguien que confía en su coartada, dejó claro que la ausencia de él era parte del plan para fingir un accidente doméstico. Ajira, con las manos temblorosas, arrancó el coche sin saber exactamente hacia dónde ir. Lo único claro era que no podía quedarse cerca ni un minuto más. Kenzo seguía en el asiento trasero, con los ojos muy abiertos, intentando procesar que su advertencia había sido real. La casa seguía ardiendo a lo lejos, iluminando la calle como si estuvieran presenciando el final de una vida entera. Ajira tenía la sensación física de que algo se rompía dentro de ella, pero no tenía tiempo para detenerse a sentir nada. Mientras avanzaba por las avenidas de Buckhead, buscaba un lugar seguro para estacionar, respirar y pensar. No podía llamar a nadie cercano, porque ahora entendía que cualquier persona que Kwasi conociera podría estar involucrada o vigilada. Estaba sola con su hijo, dependiendo apenas del instinto y del miedo que la impulsaba a seguir moviéndose. Ya detenida en un estacionamiento vacío, Ajira intentó recordar todo lo que pudiera ofrecerle alguna ventaja. Y fue entonces cuando apareció en su memoria un objeto que había guardado por años sin darle importancia. Una tarjeta que su padre, antes de morir, le entregó con la frase: «Si algún día necesitas ayuda de verdad, llama a esta persona».
En aquel momento ella no entendió por qué él insistió tanto, pero ahora ese recuerdo surgía como si hubiera estado esperando ser activado. La tarjeta tenía el nombre de una abogada, Sunara Okafor, conocida por su manera directa y su experiencia en casos complicados. Ajira sacó la tarjeta de la billetera. La miró un segundo largo, respiró hondo y marcó el número. No sabía qué iba a decir. No tenía una historia organizada, pero sí una certeza. Si había alguien que podía orientarla, era esa mujer que su padre había elegido incluso antes de que ella imaginara que su vida podía derrumbarse. Sunara atendió con una voz firme, como si estuviera acostumbrada a recibir llamadas de personas. Al borde del colapso, Ajira habló atropelladamente, intentando explicar lo ocurrido. La advertencia de Kenzo, los hombres entrando en su casa, el fuego, el mensaje de Kwasi. No esperaba que la abogada creyera en cada palabra, pero Sunara no dudó ni un segundo. Le pidió la ubicación, le dijo que no se moviera y que la esperara. En menos de 20 minutos, un sedán oscuro se detuvo cerca del auto de Ajira, y una mujer de rostro sereno, mirada aguda y postura segura, bajó como si estuviera entrando. En una sala de audiencia, no hizo preguntas complicadas, no pidió pruebas en ese momento. Solo observó a Ajira y dijo, con esa calma que irrita y tranquiliza al mismo tiempo, que su padre tenía razón al desconfiar de Kwasi mucho antes de que Ajira se diera cuenta. Dentro del auto de Sunara, ya lejos del estacionamiento, Ajira escuchó cosas que nunca imaginó que formaran parte de su propia vida. La abogada explicó que su padre llevaba meses investigando los movimientos financieros de Kwasi. Después de notar inconsistencias en unas transacciones que involucraban los fondos personales de Ajira. Al parecer, Kwasi estaba atrapado en deudas enormes con gente peligrosa, agiotas que no perdonaban retrasos. Había desviado dinero de Ajira para cubrir esas deudas, y cuando ya no tuvo más de dónde sacar, empezó a planear algo mucho más oscuro, cobrarse el seguro de vida de su esposa, y sorprendentemente, también el de su propio hijo. La idea del hijo incluido en el plan fue lo que más le dolió a Ajira, porque demostraba que Kwasi ya no veía a Kenzo como su niño, sino como un valor agregado en una estrategia desesperada. Mientras Ajira trataba de absorber toda esa información, Sunara dejó claro que el tiempo era crítico. Kwasi todavía creía que su plan había salido perfecto, y eso les daba una pequeña ventaja: actuar antes de que él descubriera que ellas seguían vivas. La abogada dijo que lo primero era volver a las ruinas de la casa, por más absurdo y peligroso que sonara, porque cualquier prueba que vinculara a Kwasi con los hombres contratados podría desaparecer una vez que la policía comenzara la investigación oficial. Ajira sintió miedo solo de imaginar la escena, pero sabía que no tenía opción. Si quería proteger a Kenzo y evitar que Kwasi siguiera libre, tenía que enfrentarse a ese lugar que horas antes había sido su hogar. El camino de regreso fue silencioso, tenso, casi irreal. Cuando llegaron, los bomberos ya se habían retirado y el olor a madera quemada llenaba el aire como una sombra espesa. Ajira bajó del auto con las piernas temblando, mientras Sunara la guiaba por la zona que todavía humeaba. Dentro de lo que quedaba de la sala principal, encontraron una caja metálica ennegrecida, pero intacta por dentro. En ella había documentos que Ajira nunca había visto, papeles con números de cuentas, listas de deudas anotadas a mano y un cuaderno viejo con direcciones y horarios que no tenían relación con el trabajo de Kwasi. Junto a eso, hallaron un teléfono escondido dentro de un ducto del aire acondicionado, protegido por plástico. La pantalla tenía mensajes recientes entre Kwasi y 2 contactos sin nombre, pero llenos de instrucciones que dejaban claro que esa noche estaba planeada desde hacía semanas. Mientras revisaban los restos del pasillo, Ajira escuchó un ruido seco que no provenía del viento ni de la estructura caída. Era un sonido firme, como una pisada haciendo contacto con algo metálico. Sunara reaccionó antes que ella, apagando la linterna del celular y empujándola hacia un rincón oscuro, donde el humo aún ocultaba parte del ambiente. Ajira contuvo la respiración, sintiendo el corazón golpearle el pecho como si quisiera escapar. A través de una abertura en la pared quemada, vio 2 siluetas moviéndose con la seguridad de quien conoce el terreno. Eran los mismos hombres que había visto horas antes, los mismos que intentaron matarla. Uno de ellos hablaba por teléfono, diciendo que nada había salido en las noticias todavía.
como si estuvieran verificando si el incendio iba según lo planeado. Ese detalle le confirmó a Ajira que la visita no era casualidad. Habían vuelto para borrar cualquier rastro que pudiera comprometerlos. Tsunara supo que no tenían más tiempo. Tomó el brazo de Ajira y le murmuró que corrieran hacia la parte trasera, donde el fuego había destruido menos paredes y podían salir sin ser vistas. Pero antes de moverse, uno de los hombres pateó un mueble y el sonido retumbó como un aviso de que estaban demasiado cerca. Tsunara, para ganar segundos, gritó deliberadamente desde otro punto de la sala, haciendo parecer que alguien más estaba dentro, y eso permitió que Ajira tomara a Kenzo y escapara entre los restos humeantes sin que la detectaran. Mientras corrían hacia el auto, Ajira sintió que las piernas no le respondían, pero aún así siguió avanzando, guiada solo por el instinto de proteger a su hijo. Y si tú estás escuchando esta historia y has llegado hasta aquí, deja tu like y cuéntame desde dónde la estás viendo, porque este tipo de relatos puede ayudar a más personas de lo que imaginas. Cuando finalmente llegaron al auto de Tsunara, Ajira sentía como si la respiración le quemara los pulmones. Kenzo se aferraba a ella con los brazos tensos, sin llorar, pero con el cuerpo rígido, como si estuviera procesando todo a una velocidad que ninguna persona de su edad debería soportar. Tsunara arrancó sin decir una sola palabra, revisando los espejos constantemente para asegurarse de que nadie lo siguiera. Solo cuando estuvieron a varios kilómetros de distancia, Ajira pudo soltar un poco el aire contenido. La abogada le dijo que las pruebas encontradas eran suficientes para involucrar a Kwasi en el incendio, y probablemente en la contratación de los hombres que intentaron borrar toda evidencia. Sin embargo, también aclaró que acusar a alguien como él, con contactos, dinero y reputación, requería algo mucho más sólido: una confesión o un error grave. Fue entonces cuando Tsunara tomó una decisión que cambiaría el rumbo del caso: contactar a un detective independiente, uno que no tuviera lazos políticos ni compromisos con la policía local. Se trataba de un hombre conocido precisamente por no doblarse ante presiones externas, alguien que había ganado enemigos por no callarse cuando encontraba corrupción en investigaciones anteriores. Cuando se reunieron en un pequeño despacho apartado, el detective escuchó todo sin interrumpir, tomando notas rápidas y pidiendo detalles específicos, especialmente sobre el mensaje que Kwasi envió desde el aeropuerto. Según él, ese era el punto débil del plan. Ningún hombre inocente enviaría un mensaje que encajara tan bien con la línea de tiempo del intento de asesinato. Era una prueba indirecta, pero reveladora, y podía ser el inicio de una estrategia para hacer que Kwasi se contradijera. El detective propuso algo que al principio dejó a Ajira paralizada: organizar un encuentro controlado, un espacio donde Kwasi se sintiera confiado y hablara lo suficiente como para delatarse. No era una trampa ilegal. Era simplemente ofrecerle la oportunidad de revelar su verdadera intención en un entorno vigilado. La idea era que Ajira lo contactara, fingiendo confusión o incluso culpa por no haber estado en casa durante el incendio, y que él creyera que todavía tenía control sobre la situación. Tsunara se mostró firme, explicándole que ese tipo de hombres suele cometer errores cuando siente que su víctima sigue en la palma de la mano. Ajira, aunque aterrada, aceptó. Sabía que no estaba enfrentando solo un intento de asesinato, sino años de manipulación emocional que la habían entrenado para dudar de sí misma. El lugar elegido fue un parque público, uno lo suficientemente grande como para permitir la presencia de policías encubiertos sin levantar sospechas. Ajira pasó toda la noche anterior sin dormir, repasando cada palabra que debía decir, cada gesto que debía evitar, intentando controlar el temblor que aparecía solo con imaginar la reacción de Kwasi al verla viva. Kenzo quedó bajo el cuidado del detective, en un espacio seguro, lejos de cualquier posibilidad de contacto. Al llegar al parque, Ajira sintió que las piernas le pesaban como si estuviera caminando dentro de un sueño. Tsunara se mantuvo a distancia, observando, mientras los agentes se distribuían entre corredores, ciclistas y personas aparentemente distraídas. Todo estaba listo. Solo faltaba que Kwasi apareciera y mostrara de una vez por todas quién era realmente. Kwasi llegó al parque con una expresión que mezclaba sorpresa y molestia, como si ver a Ajira frente a él fuera una inconveniencia más que una preocupación real. Caminó con paso seguro, intentando mantener la misma postura imponente que siempre usaba para controlar las situaciones. Ajira notó de inmediato que él no preguntó por Kenzo, ni por su bienestar, ni siquiera comentó el incendio. Apenas le exigió explicaciones sobre por qué no estaba en casa esa noche.
Esa frialdad fue suficiente para que todas las dudas que quedaban en Ajira desaparecieran. Lo que vio en él no fue miedo ni confusión, sino irritación por el hecho de que su plan no había salido como esperaba. Ese detalle, por absurdo que fuera, le dio fuerza para mantener la mirada sin bajar la cabeza como había hecho tantas veces. Mientras hablaban, agentes encubiertos registraban cada gesto, cada palabra, cada silencio sospechoso. El detective había insistido en que Ajira dejara que Kwasi hablara lo máximo posible, y la estrategia empezó a funcionar cuando él, intentando manipularla, mencionó detalles del incendio que solo un responsable directo conocería. Frases como, «Tú tenías que haber estado allí», o «Si hubieras seguido la rutina, nada de esto habría pasado». Se escaparon de su boca con una mezcla de rabia y frustración. Fue en ese momento cuando Tsunara, desde lejos, intercambió una mirada con uno de los agentes, como confirmando que la confesión implícita estaba en curso. Ambiente se tensó aún más cuando Kwasi se dio cuenta de que Ajira ya no parecía asustada, sino decidida, y ese cambio lo empujó al borde del descontrol. El quiebre ocurrió cuando Kwasi notó un movimiento discreto detrás de unos arbustos, probablemente uno de los agentes cambiando de posición. En cuestión de segundos, su actitud pasó de arrogante a desesperada. Agarró a Ajira del brazo con fuerza, como si creyera que aferrarse a ella le daría alguna ventaja. Los policías empezaron a acercarse, identificándose verbalmente. Pero Kwasi sacó de su chaqueta una pequeña navaja que tenía escondida. La presionó contra el costado de Ajira, intentando usarla como escudo humano, repitiendo que nadie se acercara. Ella sintió cómo la hoja rozaba su piel y cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba, pero aún así evitó hacer movimientos bruscos. Sabía que el pánico solo alimentaría el control que él buscaba retomar. Los agentes intentaron negociar, manteniendo la distancia adecuada, mientras Tsunara observaba con una mezcla de miedo y rabia acumulada por todo lo que ese hombre había hecho. Kwasi hablaba sin coherencia, contradiciéndose, diciendo frases que lo incriminaban cada vez más. El detective, desde un punto estratégico, daba indicaciones por radio, y un tirador especializado ya estaba preparado, esperando una sola señal para intervenir si la vida de Ajira corría peligro inmediato. El aire parecía cargado, espeso, como si cada segundo se estirara demasiado. Ajira, aún con la navaja presionando su piel, solo pensaba en Kenzo, en su pequeño cuerpo sentado en una silla segura, esperando que su madre regresara viva. Ese pensamiento fue lo único que le impidió quebrarse completamente mientras la escena se volvía más peligrosa. El momento decisivo llegó cuando Kwasi, en un movimiento brusco y completamente fuera de control, acercó aún más la navaja al cuerpo de Ajira, como si estuviera dispuesto a todo con tal de no ser arrestado. Ese gesto fue suficiente para que el tirador recibiera la orden final. Un disparo seco quebró el silencio del parque, y en un instante que Ajira nunca pudo describir con exactitud, la presión de la navaja desapareció. Kwasi cayó hacia un lado. La navaja se deslizó por el suelo y los agentes corrieron hacia él para desarmarlo por completo. Ajira, aturdida, necesitó varios segundos para darse cuenta de que seguía de pie, viva, respirando. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el banco más cercano antes de que alguien más las sostuviera. Tsunara fue la primera en llegar hasta ella, asegurándose de que no hubiera heridas visibles y cubriéndola con una manta térmica que un paramédico le pasó. Ajira solo podía escuchar fragmentos de lo que ocurría alrededor. Policías comunicando códigos por radio, el detective confirmando que Kenzo estaba bien, paramédicos revisando la escena. Todo parecía lejano, como si estuviera mirando su propia vida desde fuera. Cuando finalmente pudo hablar, lo único que pidió fue ver a su hijo. El detective se encargó de llevarla a él, y en cuanto Kenzo la vio, corrió a abrazarla con una fuerza que hizo que Ajira rompiera a llorar por primera vez desde que todo había empezado. Era un llanto silencioso, agotado, el tipo de llanto que sale cuando el cuerpo ya no consigue sostener más tensión. Los días siguientes fueron una combinación de declaraciones, trámites legales y silencios largos en los que Ajira apenas conseguía procesar lo que había sobrevivido. Kwasi fue trasladado al hospital bajo custodia policial y cuando estuvo estable, fue arrestado formalmente. Los cargos incluían intento de homicidio, incendio provocado, conspiración y fraude de seguro, entre otros delitos que salieron a la luz con las pruebas recuperadas en la casa. Para Ajira, cada actualización del caso era un recordatorio incómodo de que había compartido años de su vida con alguien capaz de planear la muerte de su propia familia. Aunque el miedo no desapareció de inmediato, una sensación de alivio empezó a
tomar espacio, como si por fin pudiera respirar sin sentir una mano invisible apretándole el pecho. Durante ese mismo periodo, Kenzo comenzó terapia con una especialista en trauma infantil recomendada por Tsunara, la psicóloga acostumbrada a trabajar con niños que habían sido expuestos a situaciones extremas. Explicó que la rapidez con que él había entendido el peligro no era casualidad. Niños silenciosos como Kenzo suelen notar cosas que los adultos ignoran. Ajira asistía a las sesiones, siempre que podía, observando cómo él decía pocas palabras, pero mostraba mucho a través de los dibujos y de cómo se movía en la sala. Ella también recibió orientación para reconstruir la rutina de ambos de forma gradual, sin esconder la verdad pero sin sobrecargar al niño con detalles que no necesitaba cargar tan temprano. Era un proceso lento, pero por primera vez en semanas, Ajira sentía que el futuro volvía a tener forma. 5 años pasaron desde aquella noche que cambió el rumbo de sus vidas. Ajira, que antes vivía creyendo que la estabilidad venía de mantener la paz a cualquier costo, ahora tenía otro tipo de tranquilidad, la que se construye con verdad, límites y decisiones propias. Estudió Derecho, impulsada por la necesidad de entender el sistema que casi la dejó desprotegida, y terminó trabajando en una organización que ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. Su historia, aunque dolorosa, se convirtió en una herramienta para orientar a otras. Kenzo, más grande y, sí, más fuerte emocionalmente, seguía en terapia, pero ya podía hablar de lo ocurrido sin sentir que el mundo se desmoronaba otra vez. La casa incendiada quedó atrás, así como todo lo que representaba. Ajira nunca idealizó lo que vivió ni intentó transformarlo en una narrativa heroica. Ella siempre decía que sobrevivió porque escuchó a tiempo a su hijo y porque, por primera vez, decidió creer en su propia intuición. Hoy, en los foros donde comparte su historia para ayudar a otras personas, lo hace con la serenidad de quien ya no se siente en peligro. Y si esta historia te está moviendo por dentro, cuéntame en los comentarios lo que estás sintiendo y comparte este relato con alguien que necesite una señal para no rendirse, porque nunca se sabe a quién puede llegarle a tiempo. Aunque la vida volvió a tomar un ritmo más tranquilo, las marcas de lo vivido siguieron siendo parte de su historia, no como una herida abierta, sino como una memoria que le recordaba lo lejos que había llegado. Ajira aprendió a reconocer señales que antes ignoraba y a mantener límites que jamás se había permitido establecer. Las personas que la conocían antes de todo aquello solían decir que ella era más fuerte ahora, pero Ajira sabía que la fuerza no había surgido de la nada. Simplemente había dejado de apagarse para encajar en un matrimonio que la consumía poco a poco. Hoy, al mirar a Kenzo salir de la escuela con su mochila colgando y una sonrisa tranquila, entendía que la verdadera estabilidad era esa: vivir sin miedo a quien se supone que debía amarte. Con el tiempo, Ajira aceptó que nunca tendría todas las respuestas sobre cuándo exactamente Kwasi decidió cruzar ese límite oscuro, pero entendió que esa duda ya no era su carga. Lo importante era que ella y su hijo estaban vivos, construyendo una vida nueva desde cero, no perfecta, pero suya. En los días en que el recuerdo todavía apretaba un poco más fuerte, Ajira respiraba hondo, miraba a Kenzo y recordaba que habían salido adelante porque un niño de 6 años tuvo la valentía de decir la verdad y una madre decidió escuchar. Esa combinación, tan simple y tan difícil al mismo tiempo, fue lo que les salvó la vida. Y aunque el mundo siguiera moviéndose sin detenerse, ella sabía que, por fin, caminaba en una dirección que podía llamar hogar.